Todas las películas del universo Marvel, ordenadas de menos a más taquilleras. Un ranking que deja mal a Hulk, y sitúa a los Vengadores como la gran gema de la compañía. Con más de 30 películas, que acumulan decenas de horas de entretenimiento, es innegable que en Marvel han sabido montar una de las grandes megafranquicias cinematográficas del momento. Una que es capaz de generar una gran expectación por cada película y serie que estrenan. Podemos estar más o menos de acuerdo en si esta película es mejor que la otra en términos de calidad, pero lo que está claro es que, salvo contadas excepciones, son blockbusters gigantescos y taquillazos con cifras de recaudación extrañas de ver. Así que hoy vamos a ordenar todas las películas del UCM de menor a mayor recaudación en la taquilla global. Adelante. 32. El increíble Hulk, The Incredible Hulk, 2008. Dirigida por Louis Leterrier. Reparto: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, etc. Taquilla: $264,77 millones. Comenzamos precisamente con una de las películas más ignoradas de los comienzos del universo cinemático Marvel. Estrenada al mes siguiente de la primera aventura del Hombre de Hierro, este nuevo origen del Coloso Esmeralda tuvo una recepción algo tibia. 31. Capitán América, el primer Vengador, Captain America, The First Avenger, 2011. Dirigida por Joe Johnston, reparto: Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan, etc. Taquilla: $370,57 millones. Con el plan Vengadores ya en marcha, faltaba presentar al último pilar de la Santa Trinidad Vengadora, y en Marvel optaron por mandarnos a los años 40 para contarnos los orígenes de un enclenque Steve Rogers que se muere por luchar en la Segunda Guerra Mundial. 30. Viuda Negra, Black Widow, 2021. Dirigida por Kate Shortland, reparto: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, etc. Taquilla: $379,75 millones. Tenemos aquí un tramo algo complicado, ya que el comienzo de la fase 4 tuvo que lidiar con la pandemia del COVID-19, y eso se notó en los lanzamientos de 2021. Retrasada varias veces, Las aventuras en solitario de la superespía se estrenó en cines tras un año de retraso, y con la fórmula de acceso premium en Disney+. 29. Eternals, 2021, dirigida por Chloe Zhao, reparto: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, etc. Taquilla: $402,06 millones. Marvel decidió salirse un poco del molde habitual, ya desde el contar con una directora como Zhao, a la hora de plantear la presentación de estos seres casi divinos, y el experimento le salió algo regular, al menos en cuanto a un público que no terminó de acoger la propuesta con los brazos abiertos. 28. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021. Dirigida por Destin Daniel Creston, reparto: Simu Liu, Awkwafina, etc. Taquilla: $432,24 millones. Los fans del buen cine de acción tuvieron parte de recompensa con la aventura con aroma asiático en lo que el héroe se enfrenta a la organización de su padre. Toda una declaración de intenciones en el acercamiento de Disney Plus a los mercados orientales. 27. Thor, 2011. Dirigida por Kenneth Branagh, reparto: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman y Tom Hiddleston. Taquilla: $449,33 millones. Uno de los primeros tropezones de Marvel, al menos en cuanto a crítica, es en su visión con el poderoso dios del trueno. Y eso que a priori, un director tan shakespeariano como Branagh era casi garantía de éxito, pero su recepción fue más tibia de lo esperado. 26. Ant-Man y la avispa, Quantumania, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, 2023. Dirigida por Peyton Reed, reparto: Paul Rudd, Jonathan Majors, Evangeline Lilly. Taquilla: $476,07 millones. La llegada de la tercera entrega de las aventuras del Hombre Hormiga llegó justo en un momento en el que se está hablando largo y tendido de la fatiga superheroica. Si bien podemos admitir que esta es justo la franquicia menos taquillera de Marvel, es hasta sorprendente que se quede varias decenas de millones por debajo de la primera. 25. Ant-Man, 2015. Dirigida por Peyton Reed, reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll, etc. Taquilla: $519,31 millones.
Si bien las 3 películas del Hombre Hormiga andan ahí en cuanto a taquilla, esta es una de las pocas ocasiones de esta lista en la que la primera película recauda más que una de sus secuelas. Curioso debut de un héroe algo infravalorado. 24. Iron Man, 2008. Dirigida por Jon Favreau, reparto, Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, etc. Taquilla, $585,80 millones. La película que lo inició todo, y que no nos esperábamos que 15 años después estemos como locos por este universo cinemático Marvel. Un buen inicio de franquicia que convirtió al Hombre de Hierro en uno de los superhéroes más populares del cine. 23. Ant-Man y la avispa, Ant-Man and the Wasp 2018, dirigida por Peyton Reed, reparto Paul Rudd, Evangeline Lilly, Walton Goggins, etc. Taquilla, $622,67 millones. La segunda aventura del héroe insecto tuvo el tremendo papelón de ser lo siguiente que veríamos en cines después del chasquido de Thanos, y ver a la plana mayor Marvelita desvanecerse. Eso no significó mucho porque la taquilla fue igual de mediocre que sus compañeras de trilogía. 22. Iron Man 2, 2010. Dirigida por Jon Favreau, reparto, Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Don Cheadle, etc. Taquilla, $623,93 millones. Parece mentira, pero hubo un tiempo en el que lo mismo tardabas casi 2 años en ver la siguiente cinta de Marvel, y es el caso de Iron Man 2 que aterrizó para inaugurar la era de Kevin Feige como productor en solitario de las películas de Marvel tras haber sido acompañado por Avi Arad y Gail Anherd en las 2 primeras. 21. Thor, El Mundo Oscuro, Thor, The Dark World, 2013. Dirigida por Alan Taylor, reparto Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman y Tom Hiddleston. Taquilla, $644,78 millones. Hasta hace un par de años, la película peor valorada del UCM. La segunda aventura en solitario del Dios del Trueno no terminó de encontrar su tono, pero sí que empezaba a encontrar su público. 20. Doctor Strange, 2016. Dirigida por Scott Derrickson, reparto, Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, etc. Taquilla, $677,80 millones. Marvel se acercaba a su lado más mágico con el debut del Hechicero Supremo y no lo hizo mal. La película de Derrickson abrazaba, además, la vertiente más del cine de fantasía con una notable y trágica aventura que ponía al personaje de Cumberbatch como una de las revelaciones de la fase 3. 19. Capitán América, Soldado de Invierno, Captain America, The Winter Soldier, 2014. Dirigida por Anthony y Joe Russo, reparto, Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan. Taquilla, $714,42 millones. Para quien esto escribe, la mejor película de Capitán América, y desde luego, está en la parte alta del top Marvel. Todo un thriller, no en vano está inspirado en la etapa de Ed Brubaker, que se convirtió en la 4ª película más taquillera de 2014. 18. Thor, Love y Thunder, 2022. Dirigida por Taika Waititi, reparto, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Christian Bale. Taquilla, $760,93 millones. La segunda película del Thor de Taika Waititi se quedó quizás algo por debajo de las expectativas en cuanto a taquilla, pero eso no impidió para disfrutar de una aventura cósmica de esos para pasárselo bien. 17. Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, 2014, dirigida por James Gunn, reparto Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana, etc. Taquilla, $773,36 millones. Hace unos 15 años, en Marvel decidieron hacer algo con su desaprovechado lado cósmico y vivimos con las Aniquilación. Una de las jugadas fue juntar a varios de esos personajes en la nueva encarnación de un grupo prácticamente olvidado. Tan solo 6 años después, los estudios estrenaban la adaptación de sus aventuras siendo uno de sus mayores éxitos. 16. Guardianes de la Galaxia Volumen 3, 2023. Dirigida por James Gunn, reparto, Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana, etc. Taquilla, $835,72 millones. El canto del cisne de la saga cósmica de James Gunn sigue su andadura en algunos mercados, por lo que puede que los datos cambien en los próximos días, de manera residual,
Pero esta aventura final anda en la línea de taquilla que estamos viendo de algunos de los últimos estrenos de Marvel. 15. Thor: Ragnarok, 2017. Dirigida por Taika Waititi. Reparto: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston. Taquilla: $855,30 millones. Después de 2 entregas que no ganaron el favor de la crítica, Taika Waititi trajo aires renovados a la saga de Thor, logrando una estupenda y divertida aventura. Alejada de las épicas asgardianas, la película convenció con una versión libre del Planet Hulk. 14. Black Panther: Wakanda Forever, 2022. Dirigida por Ryan Coogler. Reparto: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, etc. Taquilla: $859,21 millones. Después de la arrolladora recepción de la primera entrega, convirtiéndose en todo un fenómeno cultural, la segunda entrega tuvo la dificultad de lidiar con la trágica muerte de Chadwick Boseman. Un estupendo homenaje a través de un correcto drama bélico. 13 Guardianes de la Galaxia Volumen 2, 2017. Dirigida por James Gunn. Reparto: Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana, etc. Taquilla: $863,76 millones. La segunda entrega del supergrupo espacial de James Gunn vino cargada de emoción y una expectación que en ese 2017 solo parecía rivalizar con el estreno en el UCM de cierto trepamuros y Liga de la Justicia de la distinguida competencia. 12 Spider-Man: Homecoming, 2017. Dirigida por John Watts. Reparto: Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, etc. Taquilla: $880,17 millones. Tras años de rumores y mareos de perdiz por la compleja situación de los derechos de Marvel, por fin pudimos ver la versión del UCM de Peter Parker, Spider-Man, en una aventura que, afortunadamente, evitaba el ser una película de orígenes a la vez que 11 Doctor Strange en el multiverso de la locura, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022, dirigida por Sam Raimi. Reparto: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, etc. Taquilla: $955,78 millones. Cuando supimos que Sam Raimi iba a ser el director de esta película, muchos nos frotamos las manos por el currículum del director y su gusto por el fantástico y el terror. Después de un puñado de películas con los que no parecía que la fase 4 tuviese un rumbo claro, llegó esta cinta para abrirnos de par en par el multiverso. 10. Capitana Marvel, Captain Marvel, 2019. Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Reparto: Brie Larson, Ben Mendelsohn, Jude Law, etc. Taquilla: $1,131,42 millones. Entramos en el top 10 y, a su vez, superamos el $1 millardo de recaudación global con la aventura de Capitana Marvel en una de las pocas películas del UCM que está protagonizada por una mujer y transcurre en el pasado. 9 Spider-Man: Lejos de casa, Spider-Man, Far From Home, 2019. Dirigida por John Watts. Reparto: Tom Holland, Jon Favreau, Zendaya, Jake Gyllenhaal. Taquilla: $1,131,93 millones. La segunda parte de la, de momento, trilogía arácnida nos llevó a Venecia como una suerte de epílogo de la saga del infinito, concluida un par de meses antes. Ahí ya se nos dio una suerte de pista de lo que iba a venir lo siguiente. 8 Capitán América, Civil War, Captain America, Civil War, 2016. Dirigida por Anthony y Joe Russo. Reparto: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, etc. Taquilla: $1,155,05 millones. Podríamos hablar de esta película como una Vengadores 2.5 porque básicamente esta versión de la Civil War reunió a la plana mayor de Marvel en una aventura que se convirtió en la cinta más taquillera de 2016. Dirigida por Shane Black. Reparto: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Don Cheadle, etc. 7. Iron Man 3, 2013. Taquilla: $1,215,58 millones. Podemos estar más o menos de acuerdo por cómo se manejaron las expectativas con la tercera entrega en solitario de las aventuras de Tony Stark, pero es innegable que el público acudió en masa a ver la inauguración de la fase 2. En taquilla global, solo fue superada por Frozen ese 2013. 6.
Black Panther, 2018. Dirigida por Ryan Coogler, reparto, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, etc. Taquilla, $1,349,93 millones. Si hablamos de fenómenos que trascienden las fronteras del género superheroico, la adaptación de las aventuras de T'Challa es todo un ejemplo, como demuestra no solo la taquilla sino también la conversación que generó este superhéroe africano. 5. Vengadores, la era de Ultron, Avengers, Age of Ultron, 2015, dirigida por Joss Whedon, reparto, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, etc. Taquilla, $1,405,02 millones. La segunda entrega de Los Vengadores de Whedon quizás decepcionó un poco en lo argumental, pero tuvo una acogida en taquilla apabullante en un 2015, más que competitivo en cuanto a blockbusters. Se estrenó entre Fast y Furious 7 y Jurassic World. 4. Los Vengadores, The Avengers, 2012. Dirigida por Joss Whedon, reparto, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, etc. Taquilla, $1,520,54 millones. Fuera del podio se queda la mítica primera película de Los Vengadores. Todo un evento en el que se reunían por primera vez los héroes cuyas aventuras en solitario llevábamos viendo los 4 años anteriores. Por cierto, esta es la 10ª película más taquillera de la historia. 3. Spider-Man, No Way Home, 2021. Dirigida por Jon Watts, reparto, Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, etc. Taquilla, $1,921,85 millones. Si Los Vengadores era la película evento de Marvel modélica, la tercera entrega de las aventuras de Lanzarredes era la película evento de los Spider-Man. Al menos en imagen real. Es, ahora mismo, la 7ª película más taquillera de la historia. 2. Vengadores, Infinity War, Avengers, Infinity War, 2018. Dirigida por Anthony y Joe Russo, reparto, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, etc. Taquilla, $2,052,41 millones. Justo a continuación, tanto en el ranking de Enku como en el ranking de todas las películas se encuentra la primera parte de la gran epopeya vengadora. Thanos y sus chasquidos superó la barrera de los $2 millardos de recaudación. 1. Vengadores, Endgame, Avengers, Endgame, 2019. Dirigida por Anthony y Joe Russo, reparto, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, etc. Taquilla, $2,799,44 millones. La película más taquillera de Marvel llegó a ser también la más taquillera de la historia, puesto que perdió por culpa del reestreno de Avatar. Pero eso no quita la impresionante recaudación que se llevó el cierre no solo de la fase 3, sino también de una saga de 11 años de películas.